Buenas tardes a todos y todas. Ahora comenzamos con nuestro cuarto día de América Invertida y enviamos un saludo fraternal a todas y a todos de parte de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Hoy tendremos la presentación a cargo de Paula Zagaró González. Paula Zagaró González es estudiante del tercer año de Historia del Arte en la Universidad de Oriente. Se ha desempeñado como presidenta de su brigada y comenzó a involucrarse y desarrollar una participación activa en todas las actividades y procesos de la organización, a la par de su desenvolvimiento en la esfera científico-docente. Actualmente funge como vicepresidenta de la FEU en la Universidad de Oriente y ha contribuido activamente en las tareas de impacto y labores productivas convocadas en la universidad. Su ponencia, Dos miradas a la sociedad colonial cubana, de Villalverde al Andaluce, nos habla de la sociedad colonial cubana decimonónica, vista a través de dos grandes artistas, un genio de las letras y un maestro grabador. Una comparación entre la famosa novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel y los grabados de Víctor Patricio del Andaluce, cada una con su particular manera de reflejar temas como la esclavitud, el mestizaje y la posición de la mujer en el contexto citado. Pueden dejar sus preguntas en el Facebook Live o, si prefieren, al final de la ponencia se abrirá una sesión de preguntas por Zoom. Então, boa tarde a todos e todas. Começamos agora nosso quarto dia de América Invertida e desejamos, por parte da Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte, que sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos a apresentação de Paula Zagaró González. Paula é aluna do terceiro ano de História da Arte na Universidade de Oriente. Ela atuou como presidente da organização de estudantes e começou a se envolver e desenvolver uma participação ativa em todas as atividades e processos da organização, bem como seu desenvolvimento na esfera científico-docente. Atualmente, atua como vice-presidente da FEU na Universidade de Oriente e tem contribuído ativamente para o impacto e tarefas produtivas chamadas na universidade. Sua apresentação: Dois olhares para a sociedade colonial cubana, de Villalverde al Andaluze. Fala sobre a sociedade colonial cubana decimonônica do século XIX, vista através de dois grandes artistas, um gênio das letras e um mestre gravador. Uma comparação entre o famoso romance Cecília Valdés, ou La Loma del Ángel, e as gravuras de Víctor Patrício de Landaluze. Cada um com sua maneira particular de refletir questões como a escravidão, a mestiçagem e a posição da mulher no contexto citado. Você pode deixar suas perguntas ou suas dúvidas no Facebook ao vivo, ou, se preferir, no final da apresentação abriremos uma sessão de perguntas pelo Zoom. Boa tarde, Paula. Buenas tardes a todos, mi nombre es Paula Renata Zagaró González y, como ya bien habían dicho las chicas, soy estudiante del tercer año de Historia del Arte en la Universidad de Oriente. Bien, ahora, para ponernos en contexto acerca de nuestra presentación, vamos a ofrecer dos miradas a la sociedad colonial cubana del siglo XIX a través de dos obras, una obra literaria y el quehacer plástico de un importante artista de esta centuria en nuestro país. Primero, cuando hablamos de Cuba en el siglo XIX, estamos hablando de la colonia, una de las colonias más importantes del Caribe debido a su posición geográfica y a la posición estratégica del puerto de La Habana, que será uno de los mayores repositorios de las riquezas que van hacia el viejo continente. Durante el periodo colonial, Cuba vive en carne propia las consecuencias devastadoras de este sistema, que conlleva la explotación de la riqueza de sus territorios, el exterminio de sus pueblos originarios y la implantación de la esclavitud, que va a ser una práctica que pues llena de sangre una de las páginas más dolorosas de América Latina. Cuba, hasta finales del siglo XIX, será el último bastión esclavista de la región latinoamericana. Entonces, primeramente, vamos a hablar de una obra literaria, que no es otra que Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, considerada la obra cumbre de las letras cubanas del siglo XIX, que pues a lo largo ya del desarrollo artístico de nuestro país, posteriormente fue llevada al cine y sirve de base también para una zarzuela muy popular del mismo nombre. El autor de la novela es Cirilo Villaverde de la Paz,
es un cubano nacido en San Diego, provincia de Pinar del Río, Cuba, en el año 1812. Esta novela es considerada su obra maestra y nos introduce a los amores de una bella mulata habanera, pero a la vez sus páginas nos abren una ventana donde podemos observar en todo su esplendor y miseria la sociedad cubana decimonónica. Determinado Villaverde a reflejar la realidad y el entorno social, se decanta por una forma de carácter eminentemente costumbrista, que también será un reflejo de sus propios ideales tempranamente independentistas. Cecilia Valdés nace bajo la influencia directa del romanticismo, sin embargo es una obra que presenta claros matices realistas. O sea, ambas tendencias pues confluyen armónicamente realizándose a través del costumbrismo. Abundan una variedad de matices dentro de lo más constante sobriedad en la que se mueve toda la época y representa un corte de seriedad en la sociedad cubana abarcando distintas clases sociales como la aristocracia, el burgués adinerado, el liberal, el comisario, el artesano, la mulata criolla, que resulta ser precisamente el personaje principal de la obra, el negro libre y el negro esclavo. Todos estos personajes se van a ver representados con sus hábitos y la propia realidad que les rodea. El argumento de la trama sigue a Cecilia, una hermosa mulata habanera que se enamora inconscientemente de su propio medio hermano. Ella será la hija de un hacendado blanco con una de sus esclavas, que conoce posteriormente, después de ser criada por su abuela, a este joven Leonardo, que es un aristócrata criollo, y pues se involucran en un tórrido romance que pues terminará, digamos, de una manera algo trágica. Los temas más abundantemente tratados en la novela serán la esclavitud, el prejuicio social y racial, y pues va introduciendo rasgos históricos que nos van poniendo a tono con la época en la que está ambientada. Ahora, ¿cómo lo comparamos con el quehacer plástico? Antes de la introducción de la vertiente costumbrista en la pintura y fundamentalmente en el grabado, estas dos manifestaciones encuentran en extranjeros de paso por la isla representaciones algo más pintorescas, interesadas un poco más en resaltar el exotismo y la exuberancia del paisaje cubano, pero que ya avisoran una preocupación por reflejar sus distintos ámbitos. Entre estos autores podemos mencionar al inglés Charles Dunford, a Hipólito Garneret, a Eugenio Laplante y al propio Federico Miale. Estos autores pues van a tratar una serie de temas que van más hacia lo campestre, hacia el ámbito del paisaje, de la incipiente sociedad colonial cubana, pero cuando hablamos de Víctor Patricio el Andaluce y Uriarte, pues encontramos en él al cubano al artista, perdón, que cala mejor que ningún otro artista en la sociedad de su tiempo. Estamos hablando de un español nacido en Bilbao, que se radica en Cuba durante casi toda su vida y que pues muere en nuestro país. La iconografía que establece el Andaluce con su quehacer plástico es una documentación histórica de consulta obligada sobre las costumbres y tipos de la Cuba criolla y colonial de todo el siglo XIX, pero sobre todo de la segunda mitad del mismo. Amable pero satírica, su obra plástica, que incluye grabado y pintura, se desarrolla en escenas de pequeño formato, las que salvo casuales incursiones en otros géneros son estampas eminentemente costumbristas. La Andaluce nos ilustra a la mulata como la femme fatale criolla, seductora y absolutamente consciente de su belleza, aparece como un personaje recurrente en su obra. Y es aquí donde establecemos el primer punto de comparación entre la obra de la Andaluce y la obra de Villaverde, puesto que uno de los personajes principales de la obra de la Andaluce es la mulata como tipo social, y pues ya habíamos establecido que en la obra de Villaverde es el personaje principal. Su óptica nos la muestra como una mujer cuya posición no le permite no tener que regirse por normas morales imperantes, y cuyo objetivo principal es ascender en la escala social utilizando precisamente sus cualidades físicas y sus dotes de cierta coquetería. Aquí tenemos dos imágenes de pinturas del propio Andaluce en las que aparece este personaje. Destacar que la mayoría de sus grabados también tienen pinturas, por lo general, o sea, incursionan en los dos géneros casi simultáneamente. Sus colores brillantes y sus planos, en el caso de la pintura, alcanzan calidades similares a las de la acuarela y captan con gran realismo la luz del país. Ahora, para ambas vertientes, pintura y grabado,
En el caso del esclavo doméstico, que es otro personaje que representa mucho, escoge interiores acogedores y refrescados por la sombra de la casa colonial. Y para los negros y mulatos libres, las calles de la ciudad ofrecen cierta libertad de movimiento y expresividad a figuras que van a ser por lo general elegantes, gráciles, siempre alegres y que parecen desconocer las miserias sociales que eventualmente lanzarían a los criollos cubanos a la lucha por la independencia. El negro esclavo es protagonista para ambos artistas, tanto para Cirilo Villaverde como para Landaluce. Si bien en el caso de Villaverde se nos presenta una visión dentro de la novela, dentro de Cecilia Valdés, con claros matices de rechazo a la esclavitud. O sea, este va a ser un autor que se va a posicionar dentro de una tendencia tempranamente separatista y lo va a reflejar en su obra literaria. Por lo que a lo largo de la obra de Villaverde vamos a encontrar, o sea, en cada una de las páginas de la novela vamos a encontrar ciertos puntos que nos van diciendo que el autor se posiciona en contra del fenómeno de la esclavitud. Y en el caso del Landaluce no encontramos este pensamiento. Él, por su parte, nos ilustra la esclavitud y la propia negritud como un fenómeno que tal parece que fuese un estado de bienestar. Como vemos en algunas de sus obras, no aparece el negro, no aparece el esclavo o el mulato libre como una persona descontenta de su posición social, sino más bien al contrario. O sea, el mérito de ambos autores, ¿dónde reside? En erigirse como testimonio vivo de una época convulsa que a la larga sentó las bases de nuestra identidad como nación, como cubanos. Aunque desde posiciones radicalmente opuestas, ambos van a ser muy consecuentes con el tiempo en el que viven y ostentan igualmente el mérito de recordarnos aquello que nos resulta tan nuestro. Es una esencia, o sea, tanto en el caso de la obra literaria como en el caso del quehacer plástico del segundo autor, vamos a encontrar elementos que eventualmente van a convertirse en elementos identitarios de la sociedad cubana. Y por tanto, aunque tienen puntos de confluencia, también vamos a ver dos tendencias muy opuestas. O sea, en el caso del andaluz se va a ser la del extranjero que no se acoge de alguna manera al pensamiento liberal, sino que aunque se posiciona contrario a los ideales de abolición de la esclavitud, a los ideales de independencia separatistas, pues va a captar de alguna manera muy bien el panorama del criollo, del cubano, del contexto en el que se desenvuelve y sus tipos más representativos. O sea, una de sus obras más representativas va a ser Tipos y costumbres de la isla de Cuba, donde va a introducirnos todo este paisaje y todo este cúmulo de personajes que van a ser muy recurrentes dentro del ámbito cubano, ¿no? Y está el tema, por supuesto, de la mulata, que es el personaje central en el caso de la obra literaria y que va a recrear muy acertadamente. O sea, que hay un punto de confluencia con la novela porque nos presenta a esta mujer coqueta, que incluso puede hasta pasar por blanco y que se aprovecha de ello para ascender a la escala social, porque no está sujeta a las mismas normas que las señoritas blancas de la aristocracia, digamos. Entonces, a pesar de que son radicalmente opuestas las vertientes de pensamiento de ambos autores, pues vamos a encontrar puntos que las relacionan y que hacen muy interesante la comparación entre literatura y artes plásticas. Hasta aquí una pequeña panorámica de mi presentación. Muy bien, Paula. ¿Eso es todo o esperamos? Sí, ya lo quise hacer un poco sintético, Sí. para que no, porque tengo entendido que tenía solamente 20 minutos. Entonces, Sí, perfecto, muy interesante, muchísimas gracias. No sé si tengamos preguntas.
Hola Ana Sofía, hola Paula, ¿cómo están? Bien, gracias. Quería aprovechar que nos pasan una pregunta de parte de Brasil, entonces, porque al parecer hay como unas similitudes, entonces, para hacerle la siguiente consulta a Paula. Dice aquí que diferentemente a las representaciones de las esclavas del Brasil colonial, en el trabajo que está presentando Paula se ven mujeres esclavizadas que están bien vestidas y que son libres en cierta forma. Entonces es si Paula cree que estas representaciones pretendían promover una idea de civilidad en los negros y negras de Cuba. Pues sí, de alguna manera, ya como yo decía, en el caso de la andaluza, que es el artista plástico, pues se trata de promover esta imagen digamos, de velar, de ocultar un trasfondo social que es muy evidente, o sea, no refleja totalmente la realidad porque nos presentas la esclavitud como si fuese, como ya dije, como cité a uno de los autores que trabajé, como un estado de bienestar, de alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que él representa. Y en el caso del personaje de la mulata, pues sí, de alguna manera representa a esa mujer que por lo general seduce al aristócrata con su belleza y que pues tiene de alguna manera esa posición como la querida, como la... De hecho, hay una serie de litografías que se imprimían en las cajas de tabaco, o sea, de la industria tabacalera en aquel entonces. No puse las imágenes en la presentación porque no tenían mucha calidad, no se iban a ver bien, que se llama Vida y Muerte de la Mulata, que ilustra de alguna manera esta situación, la mulata que enamora al hombre blanco y que está destinada a ser la madre de sus hijos bastardos, etcétera, ¿no? Y sí, entonces las presenta como estas muchachas que van al baile, que se visten bien, ¿no? Pero esta no es de alguna manera la realidad, ¿no? O sea, eso esconde otro tipo de trasfondo. No sé si contesté bien a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Paula, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que comenzó este proceso de comparaciones entre estos dos grandes artistas? Cecilia Valdés es una novela casi de obligada referencia en el contexto cubano, ¿no? Por lo general está incluida en casi todos nuestros planes de estudio porque es la obra cumbre de la novela cubana. Entonces, cuando en el caso de las artes plásticas estudiamos el grabado y la pintura de esta época, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchos temas que confluyen en ambas vertientes, ¿no? Y eso me dio mucha curiosidad después de haber releído la obra, porque confieso que es una obra que he leído varias veces y la he analizado desde distintos puntos de vista y pues ahí uno va estableciendo estos puntos de contacto y de ahí de alguna manera empezó el interés por analizarlo desde otra vertiente, relacionándolo con las artes plásticas, que es la vertiente donde más yo me desenvuelvo en mi estudio. De hecho, mi propio proyecto de culminación de estudios es sobre artes plásticas y me interesa mucho el tema. Y el contexto colonial cubano de la época ofrece, como le llamamos aquí en Cuba, mucha tela por donde cortar, ¿no? Porque tiene autores muy representativos y que gustan de esta vertiente que nosotros llamamos costumbrismo, ¿no? Y el costumbrismo, pues yo aprendí que no es solamente una vertiente que se desarrolla en las artes plásticas, sino que en la literatura es muy palpable. Y Cecilia Valdés es como el ejemplo perfecto para ello. A medida que uno va avanzando en la trama de la novela, se va dando cuenta de que estos elementos están muy presentes y se puede ver la óptica del propio autor acerca de los distintos temas que trata.
y es por eso que bueno, pues comencé a hacer este estudio de comparar de alguna manera la obra de los dos autores, teniendo en cuenta que tienen prácticamente los mismos intereses, aunque desde una óptica bastante opuesta, digamos. Gracias, muy interesante. Paula, yo quería hacerte una pregunta o sea, como muy básica, como para que me ubiques en el contexto del arte cubano, porque acá en Costa Rica también existe la tradición costumbrista, pero es bastante reciente, o sea, inicia como inicios del siglo XX. Entonces, quería saber si me puedes como ayudar dándome como una caracterización muy sintética de qué se entiende por costumbrismo en Cuba. Bueno, por costumbrismo acá se entiende más bien esta vertiente que privilegia los ámbitos identitarios del propio contexto cubano, ¿no? O sea, hay un interés por representar a los distintos tipos y clases sociales en el ámbito donde se desenvuelven, ¿no? En el caso también, o sea, la andaluza también trabaja mucho a lo que nosotros le llamamos acá la clase campesina, que es básicamente la persona que trabaja la tierra, y el ámbito del ingenio, que es en ese tiempo, y del batey, que es donde vive el campesino, donde están las haciendas azucareras, cafetaleras, tabacaleras, según la región del país de la que estemos hablando, y de reflejar eso, ¿no? O sea, tradiciones, costumbres, pero también tipos y clases sociales muy propias de nuestro país. Por ejemplo, el propio andaluzo tiene una pintura muy representativa que se llama Los Negros Curros, que es como esta clase, digamos, gitana del negro libre, una clase nómada, pero ya te digo, estos tipos representativos del contexto de la isla, ¿no? El mestizo, el criollo, el campesino, el negro libre, el esclavo doméstico, el esclavo de la plantación, ¿no? Y el ámbito donde se desenvuelve cada uno, ya sea, por ejemplo, puedo mencionarte otro autor representativo que es Federico Miales, lo mencioné muy de pasada en la presentación. Él ilustra mucho las festividades populares de La Habana de aquel entonces, o sea, la festividad del Día de Reyes, de las procesiones eclesiásticas. Estamos hablando de que Cuba es colonia española y por tanto es católica, o sea, el sistema católico es el sistema religioso imperante. Y bueno, un poco menos tratado está el tema del sincretismo religioso y tal, pero o sea, más o menos eso es lo que se entiende por costumbrismo en las artes plásticas cubanas. El grabado y la pintura son excelentes para analizar el tema del costumbrismo, y el grabado creo que es un poquito, o sea, una y otra se introduce el costumbrismo un poquito más tardío, o sea, con cierto margen de tiempo. Pero ya en el siglo XIX podemos encontrar amplio quehacer artístico que involucra el costumbrismo. Paula, tenemos otra pregunta de Brasil. Nos preguntan si tú conoces algunas representaciones del periodo colonial brasileño, pues las mujeres negras son representadas de una manera muy diferente. Pues, a ver qué pasa. Acá nosotros, en lo que es artes plásticas, privilegiamos un poco más en el contexto brasileño el tema de la arquitectura y de las vertientes arquitectónicas. Sí me interesaría mucho conocer un poco más el panorama pictórico. No puedo decir que haya incursionado en estudios en ese ámbito, particularmente del contexto brasileño. Sí estoy un poco más familiarizada con el panorama arquitectónico
del periodo colonial. Entonces, sí imagino que sea un poco diferente, aunque tendrían puntos en común porque ambas son naciones esclavistas, pero no puedo decir que conozcan mucho acerca del tema. Me interesaría, por el contrario, muy por el contrario, estudiar y quizás hacer una comparación entre ambos contextos, ¿no? Sería muy, muy enriquecedor. Sí, es que al parecer las mujeres en Brasil son presentadas de una forma en que destacan su físico, pero no las igualan a las mujeres blancas en sus trajes y en sus modales. Sí, aquí es más hacia el tema del mestizaje, ¿no? Porque, o sea, no se representa mucho como tal a la esclava. Y yo creo que es un poco la intención ver a la mujer también como una especie o sea, como una especie de objeto de deseo sexual y adaptarla al canon de belleza del blanco, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, en Cecilia Valdés es muy representativo porque lo que busca la mujer mulata es precisamente escalar en la escala, o sea, ascender en la escala social a través del matrimonio con un hombre blanco y piensa que para eso debe adaptarse al canon de belleza de lo que sería una señorita de la aristocracia criolla, ¿no? Y creo que es un tanto eso lo que se representa, o sea, no tanto la representación de la mujer negra y de la mujer mestiza con su... Bueno, pues esa fue la presentación de Paula Zagaró. Muchísimas gracias a Paula y a la Universidad de Oriente por participar y por hacer este encuentro posible. Então, encerramos aqui a apresentação da Paula e agradecemos tanto a Paula quanto a Universidade do Oriente por tornar possível esse encontro e essa apresentação.